Sin gel y sin bala. En la segunda edición apareció, pues ya se lleva muchas más ediciones, como el 832. Mira un tramo de tubería con un diámetro interno de 4 centímetros y una longitud de 30 metros. El material de la tubería es acero inoxidable. De una vez vamos a poner la rugosidad relativa. Bastante pequeña, como pueden ver, porque es un material, vamos a decir que luce pulido. Fluye agua a 15 grados centígrados. Para nuestros estándares, un pelito frío, ¿cierto? De una vez voy a tomar nota de las propiedades que vamos a utilizar. Que las obtengo de la tabla del libro en cuestión. Pueden ver que para la densidad, eso es 1000. Y copio también la viscosidad dinámica. El caudal es de 8 litros por segundo. Las preguntas son 3. ¿Cuál es la caída de presión que ocurre allí? ¿Cuáles son las pérdidas? Del tramo. ¿Y cuál es la potencia de bombeo que se puede asociar a ese tramo de tubería? Bueno, lo primero que hay que es bueno aquí darse cuenta es las distintas variables que en ese enunciado aparecen involucradas. Fíjense, hay 3 variables de naturaleza geométrica: el diámetro, la longitud y la rugosidad. Al igual que las turbomáquinas, en las tuberías el diámetro es la variable dominante. Fíjense que la rugosidad es una variable en cierta forma secundaria, porque hasta hay tuberías lisas, una tubería de plástico, una tubería de vidrio, seguramente la podemos tomar como lisa. Hasta esa misma de acero inoxidable. ¿Cómo nos damos cuenta de eso nosotros en la tabla de rugosidad? También sabemos que la rugosidad es una cantidad con mucha incertidumbre. Afortunadamente, como no es una cosa del otro mundo, esa incertidumbre no desmerita los cálculos. Las propiedades del fluido son importantísimas.
No va a ser lo mismo que transportemos agua a que transportemos aceite, menos denso pero más viscoso, o que transportemos aire, menos denso y menos viscoso. Por eso, miren cómo inmediatamente puse nota de los valores que voy a utilizar para densidad y viscosidad. Por último, ¿cuánto de ese fluido viaja por el interior de ese tramo de tubería? 8 litros por segundo. Ajá. Dicho todo esto, ¿qué nos pide? ¿Cuánto cae la presión en ese tramo? No lo dice, pero yo tendré que considerar solamente la caída de presión por fricción. Por elevación no puedo hacer nada. Esta es horizontal. Son verticales. Hacia arriba, hacia abajo. Son inclinados, eso no lo dice. Yo no voy a poner a inventar. ¿Okay? O sea que lo voy a limitar a calcular como si eso fuese un tramo horizontal. Y me pregunta también la pérdida. Bueno, en el fondo preguntarme cuánto vale la caída de presión en un tramo horizontal y preguntarme cuántas son las pérdidas es la misma cosa. Porque si es horizontal, la presión solamente le puedo poner algo, ser víctima de la fricción viscosa. Bueno. La tercera pregunta es la más interesante. Potencia de bombeo. ¿Qué bombeo si no veo ninguna bomba ahí puesta? Pero entonces se presupone que esa agua que pasa por allí fue bombeada o va a ser bombeada. Como ustedes recordarán, una bomba tiene dos tareas, creo que la clase pasada lo recordamos. Aumentar el nivel de energía de un fluido cuando lo transporte de un sitio a otro y vencer en el interín la oposición de naturaleza viscosa. Entonces yo aquí puedo calcular cuánto de potencia se necesita para que esos 8 litros por segundo puedan pagar el peaje al recorrer esos 30 metros. Pero es una pregunta con un poquitico de, no digamos que mala intención, pero realmente no es una pregunta muy concreta porque ahí no hay ninguna bomba. Pues. Ni se pueden explicar, no, es que por ahí hay una bomba y lo que quieren saber, no se pueden explicar esto que estoy diciendo yo. Eso se lo deja guaya a los estudiantes y al profesor. ¿Ok? Entonces, en este tipo de problemas, es verdad, hay una de esas preguntas que uno no debe tomar literalmente. Uno debe pensar, ok, la pregunta es sobre esto. ¿Cómo eso cuadra aquí? La pregunta por bombeo. ¿Cómo cuadra el bombeo? Como le estoy diciendo. Tiene que haber una bomba que motoriza ese flujo. Entonces, ese pedacito se ve beneficiado por esa bomba. ¿En cuánto? En que la bomba proporciona la potencia para vencer la pérdida. Ok. Vamos entonces a trabajar el asunto. ¿Cómo vamos a calcular esa caída de presión? Les dije que es lo mismo que calcular HF. Y para que no quede duda que estoy calculando simplemente fricción. Por supuesto, y allí la prueba o el recordatorio de que
Las pérdidas se asocian con una caída de presión por fricción vía esa relación. Entonces, miren, los tipos de problemas están en el fondo dictados por si puedo o no calcular el factor de fricción rapidito. Este es el caso más sencillo. ¿Lo puedo calcular rapidito? Veamos. El factor de fricción lo obtengo del diagrama de Moody en general, para el cual necesito el Reynolds y la rugosidad relativa. La rugosidad relativa la obtengo dividiendo la rugosidad absoluta, que está allá arriba, 2 milésimas de milímetro, por el diámetro, que son 4 centímetros. El Reynolds es rho VD sobre mu. Rho y mu son propiedades, las tenemos porque identificamos, el problema identifica el fluido de trabajo y su temperatura. Perfecto. El diámetro, ya dije que está dado. Tengo que calcular la velocidad, pero tengo el caudal. Esa velocidad es la velocidad media y se divide el caudal por el área. Tengo el Reynolds, tengo la velocidad relativa. Vamos a sacar esto. Bueno, es tan fácil como los flujos laminares. Porque todo se puede hacer conforme, sin necesidad de hacer nada extraño. Esto es facilito. Pero fíjense que la facilidad está en que pude entrar al programa. Vamos con lo que en forma de número. Ok. El Reynolds. La velocidad. Aquí vamos a reiterar algo que dijimos cuando resolvimos el problema de Bernoulli extendida. Cuando se trata de un líquido en una tubería circular, las velocidades en el sistema SI son unidades, decenas, veintenas. Ya si es 30, 40, ya eso está andando rápido. Miren, como pueden ver, son apenas 6.4 metros por segundo. ¿Y cuánto valdrá ese Reynolds? Vamos a ver. El Reynolds vale, fíjese bien, $224,000. No es un Reynolds del otro mundo. Ese número luce alto para los valores que habitualmente nos conseguimos en los problemas. Pero un Reynolds, ya vimos, puede valer millones. Los Reynolds pequeñitos son sinónimos de flujo laminar. Es más, no recuerdo si lo mencioné. 2300 es el límite que se puede considerar un fluido. Claro, muy por encima. No sé, recuerdo si mencioné que inclusive hay un tipo de flujo que llaman flujo reptante. El nombre indica todo. Esos son Reynolds de unidades, 10, 20, pues. Es como un caracol que se está moviendo, pues. Eso lo llaman reptante. Y ese tipo de flujo existe, pero son excepcionales. Aquí teníamos algo, pero no sabemos dónde fue dar. Un tarro de mayonesa de vidrio que tenía petróleo de la faja. Ustedes lo abrían y hacían así.
No se movía nada, nada, nada. Así, como estoy diciendo, abierto así. Eso no iba a salir absolutamente nada. De viscoso que es ese bicho. Ok. Esto es flujo tubular. Ok. Entonces, como dije, con ese Reynolds y con la rugosidad relativa, que resultó de 5 por 10 a la menos 5, vamos al diagrama de Moody y me da un factor de fricción de 0.0155. Una palabra de advertencia. Cuando vayan a calcular la rugosidad relativa, estén atentos con las dimensiones. Fíjense, aquí la rugosidad está en milímetros y el diámetro está en centímetros. Hay libros que dan la rugosidad en metros. ¿Verdad? Sí, señor. En metros. ¿Por qué? No sé. Pero no debería de ser así, profe, metro. Claro, debe ser una cantidad bien pequeña. Entonces, esa rugosidad, por supuesto, es un parámetro dimensional. Tiene que calcularse con el mismo tipo de unidades, no solamente dimensiones, sino unidades tanto arriba como abajo. O paso el diámetro a 40 milímetros o convierto aquellos milímetros en centímetros. Hay que estar atento a eso. Pero, profe, ya va. Por ejemplo, si nos las dan en metro, nos dan la rugosidad en metro, tiene que ser una cantidad demasiado pequeña. Pasamos el diámetro también a metro. Como ¿verdad? si, claro, como quiera. Como quiera. Y el caudal en ese caso tendríamos que pasarlo a metro cúbico Bueno, sobre pero segundo. para eso no interviene el caudal. Ujú. Para calcular la velocidad relativa no interviene el caudal. Ok. Para nada. El caudal interviene para calcular la velocidad media, la cual a su vez te permite calcular el número de Ujú. Ok. Ya entonces estaríamos listos con ese valor y el de velocidad para calcular la pérdida por fricción y consecuentemente la caída de presión por fricción y consecuentemente su expresión como pérdidas. Aquí le puede dar que cae la presión por fricción en 236 kilopascales. ¿Es eso mucho o poco? Bueno, ¿En cuánto? fíjense ustedes, esa es una caída de presión. Eso quiere decir que eso puede ser presión absoluta o presión relativa, eso no importa, es caída. Pero de todas maneras, la presión atmosférica serían 100 kilopascales. Más de la presión atmosférica. O sea que es una caída de presión que es el doble de la presión atmosférica. Pero es que la presión atmosférica es nada. O sea, nosotros somos unos seres tan endebles que vivimos en esta presión. Pero en verdad eso es nada. Ok. O sea, eso no es una cosa del otro mundo. Esa pérdida de presión la pueden también cuantificar como pérdidas de energía mecánica o útil que se acostumbran a expresar en energía por unidad de peso, cuyas dimensiones son de longitud, pero eso no es una longitud, eso es energía por unidad de peso. La potencia, esta es la más interesante. Bueno, nosotros en una de las láminas vimos que cuando no había efectos gravitacionales, no había cambio de energía cinética apreciable, el cambio de altura
se reducía a lo de la presión. Y la potencia ideal de la bomba era el caudal por el cambio, el incremento de presión, que ahí se notaba la bomba. Pues aquí, entonces, la porción de potencia de bombeo la puedo hallar de igual manera. Tengo el caudal y tengo la caída de presión. Fíjense bien, en la bomba es, si yo tengo el aumento de presión, o sea, producto de cuantificar la altura de la bomba, y yo lo multiplico por el caudal, me da la potencia ideal. Ok. Aquí es la caída de presión de la tubería por fricción. La multiplico por el caudal y me da la parte de la altura de la bomba que es consecuencia de ese pedazo de 30 metros de tubería. Va a requerir la bomba para vencer las pérdidas en ese tramo más de lo que acá voy a calcular. Claro, porque la bomba tiene una eficiencia. Pero aquí lo que podemos es calcular es la parte de la altura de la bomba que este pedacito de tubería demanda. No podemos calcular la parte del consumo de la bomba. Porque para calcular la parte del consumo de la bomba yo necesito conocer la eficiencia de la bomba. No hay ninguna información al respecto. Pero fíjense, eso da 1.89 kilovatios. El cálculo para estos problemas tipo 1 es tan sencillo como los de flujo laminar. Simplemente todo lo puedo hacer con una secuencia, vamos a llamarlo lineal, pues. Tengo esto, calculo esto, ahora lo coloco aquí, todo es una cadena, sin ningún inconveniente. Ahora vamos a ver el tipo 2. Ahí la cosa va a cambiar.